tenemos la guía, ya tienen su guía. Ok. Entonces en su guía tenemos la primera unidad, o más bien vamos a ver qué es lo que vamos a estar trabajando con su guía. En su guía nos dice que la unidad 1 va a ser el conocimiento y el método científico, que es, bueno, que vamos a ver el concepto de conocimiento, el método científico y la unidad 2 que es ad baculum. Más adelante veremos a qué se refiere eso o qué significa eso. Bien, para empezar, ¿quién me ayuda a leer el concepto de conocimiento? Yo mismo. Por favor. Unidad 1. El conocimiento. 1.1. Concepto del conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje a posterior o a través de la introspección a priori. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre el sujeto y un objeto. El proceso del conocimiento involucra 4 elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna. El proceso cognoscitivo, la ciencia considera que para alcanzar el conocimiento es necesario seguir un método. El conocimiento científico no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe ser aprobado mediante el método científico o experimental. La forma sistemática de generar conocimiento tiene 2 etapas: la investigación básica, donde se avanza en la teoría; la investigación aplicada, donde se aplica la información. Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una comunicación formal, se habla de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento implícito. Gracias, Blanca. Bien, entonces, tenemos como concepto de conocimiento que va a ser ese conjunto de información mediante la cual, o más bien, esta información va a estar dada por la experiencia o el aprendizaje. Ese conocimiento me va a, o bueno, va a ampliar mi horizonte, va a ampliar eh, pues mi experiencia. ¿Por qué? Porque me va a dar datos que me van a servir, datos que están relacionados para que puedan poseer un valor mayor, un valor cualitativo. Ahora, aquí nos dice que el conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial. ¿Qué entendemos por percepción sensorial? Lo que, lo, ¿cómo lo diré? Un factor de riesgo, por así decirlo, ¿no? Una acción que tiene una reacción, por así decirlo. Ok, deme un ejemplo. Ajá, el saber que el fuego quema no implica meter la mano al fuego, ¿no? Para saber que quema. Ok, así es.
Es verdad. Entonces, esa percepción sensorial, pues sí, como su nombre lo dice, son las sensaciones que produce. En este caso, como bien lo dice su compañero Jairo, ¿cómo sabemos que el fuego quema? Pues porque alguien metió su manita o porque nosotros de pequeños metimos nuestra manita y pues de ahí sabemos que el fuego quema, que no podemos meter la mano nada más así porque sí. Esa es nuestra percepción sensorial. Metemos la mano al fuego, me quema. Después va a llegar a mi entendimiento, es decir, si quema el fuego, entonces no debo meter mi mano. ¿Por qué? Porque me va a doler, porque voy a volver a pasar la experiencia negativa o de sufrimiento. Y va a concluir finalmente en la razón. Es decir, la lógica, mi razonamiento es, si el fuego quema, no es bueno que mi mano esté dentro del fuego. ¿No? Eso es lo más lógico. Y ahora, el conocimiento va a estar relacionado o va a ser la relación entre el sujeto y el objeto. Para ustedes, ¿qué sería el sujeto y qué sería el objeto? En este ejemplo que puso Jairo. El sujeto es la persona que mete pues, que la mano al fuego y el objeto pues, es el fuego, ¿ah? Así es, exactamente. Bien, el proceso de conocimiento va a tener 4 elementos. Estos elementos, pues ya como lo dijo bien su compañero, Fabián, el sujeto, que es la persona que probó que el fuego quema, el objeto, que es el fuego, la operación, que es la acción de meter la mano para comprobarlo, y la representación interna, es decir, el proceso cognoscitivo, es decir, mi razonamiento, el entendimiento, el saber que el fuego quema, que es peligroso y que no debo meter la mano. Ese va a ser, esa va a ser la representación interna para al final llegar al pleno conocimiento. ¿Y cuál va a ser mi conocimiento? El fuego quema, no debo meter la mano, es peligroso. Esas son mis conclusiones, ¿cierto? En ese caso. Bien, nosotros, bueno, ese es el conocimiento, ese es de manera general el conocimiento. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Con respecto a qué es el conocimiento, cuáles son los factores, cómo es el proceso para el conocimiento, para obtener el conocimiento. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Bien, entonces ya sabemos qué es el conocimiento, ya sabemos qué factores influyen para que yo tenga ese conocimiento. Ahora bien, la ciencia me dice que para alcanzar el conocimiento yo necesito de un método, yo necesito seguir un método para poder tener ese conocimiento. El conocimiento científico va a consistir desde un punto de vista lógico, pero también va a ser o va a tener que ser probado por un método, que puede ser el método científico o el método experimental. Así que el conocimiento científico se va a dar a través del método científico o del método experimental. ¿Y cuál es el fin de este método? Pues que sea probado, que ese conocimiento sea probado y saber si es verdad o es mentira, si es reproducible o no. ¿A qué me refiero con reproducible? Yo estoy en México. Voy a meter mi mano al fuego, me voy a quemar y mi conocimiento que adquirí es que el fuego quema. Otra persona que esté, no sé, en España, va a meter su mano al fuego y va a decir, no, no es cierto, el fuego no quema. ¿Eso es verdad? ¿Sí? La persona de España, a la persona de España no le va a quemar el fuego. Sí le va a quemar. Sí le va a quemar, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que este conocimiento es verdadero. ¿Por qué? Porque es reproducible. Si una persona en España, una persona en Estados Unidos, en Brasil o en cualquier parte del mundo reproduce el mismo procedimiento, va a ver y va a llegar a las mismas conclusiones. El fuego quema. Entonces,
Es ahí donde el conocimiento, o bueno, sí, el conocimiento se vuelve conocimiento científico. Ahora, existen dos etapas para llegar a la forma sistemática para generar ese conocimiento. Como ya lo vimos, existe la investigación básica y la investigación aplicada. En la investigación básica vamos a tener la teoría, todo el conocimiento, toda la información que necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a la investigación aplicada. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en la investigación aplicada vamos a, como su nombre lo dice, aplicar la información que ya obtuvimos. ¿Me pueden dar un ejemplo acerca de estas dos etapas en donde primero investigue, donde primero haga una investigación básica y después una investigación aplicada? Que ya no sea el fuego, por favor. Ah, cuando probaron que la Tierra era redonda, ¿no? Ok, Sí partieron de una investigación, bueno, en este caso creo fue de Galilei, no me acuerdo quién. El chiste es de que tuvo que medir distancias, ¿no? Ah, y al parecer creo que gravedad, no me acuerdo bien, pero el chiste es de que viene, bueno, él se empieza desde ahí, ¿no? Desde la básica, que es generar ese método de, o sea, bueno, de decir, bueno, debe de tener una curvatura porque el sol es así, o las estrellas se posicionan de cierta manera, entonces no siempre son las mismas en ciertas estaciones del año, entonces de ahí lleva a lo aplicado, ¿no? El péndulo, por ejemplo, el experimento del péndulo, y así. así es. De hecho, sí, midió la curvatura de la Tierra con que con la sombra que generaban ciertas eh, estacas que puso en el suelo. Entonces, a través de esa sombra, él midió la curvatura y logró determinar el diámetro de la Tierra. Entonces, ahí vemos que él utilizó un método. Primero observó, estuvo observando por qué la sombra, por qué las estrellas, por qué el sol, por qué la luna, por qué su movimiento, por qué esto, por qué el otro. Hizo una medida, empezó a hacerse una idea de qué sucede si, por qué pasa esto. Si la sombra da a cierto ángulo, a cierta altura, es porque tal vez la Tierra pueda ser redonda o tal vez la Tierra pueda, mm, no sé, ser elíptica o tal vez estén equivocados y la Tierra no sea plana. Entonces empezó a idearse, empezó a hacer, a tener ideas para después llegar a un método con el cual él midió la curvatura, midió el perímetro de la Tierra. Y después se comprobó, claro, varios años después, pero se comprobó que estaba en lo correcto. Entonces, lo mismo pasa con esta forma de generar conocimiento. Otro ejemplo que tengan o que me puedan dar, perdón. Otro ejemplo, alguien. Um, por ejemplo, los hoyos negros igual, los agujeros negros, que partieron del, de cierta teoría, de cierto científico, que no recuerdo, pero creo que es Albert Einstein, el que empieza a formular acerca de que debe de haber objetos súper densos y bla, bla, bla. Y pues de ahí surge las matemáticas, todo lo que conlleva, ¿no? Una investigación científica y al final, pues hasta hace poco se obtuvo una foto, ¿no? De que sí existen, ¿no? Ese tipo de objetos supermasivos. Así es, entonces, toda esa teoría, la teoría de la relatividad, la teoría de la masa, de la supermasa, de los agujeros negros, Por ejemplo, perdón, la vacuna antirrábica. ok,
Sí. Primero tuvieron que haber hecho un estudio y luego de ahí ya fue método experimental, ¿no? Así es. Y hasta que se llegó a una lógica y a A un un resultado. producto, a un resultado. Bien, sí. Y también, por ejemplo, actualmente estamos viviendo una investigación en la cual hay fallas, pero también hay datos alentadores, que es la vacuna contra el COVID, en la que hubo investigación previa. Esto ya lleva años también. ¿Por qué? Porque el virus es un coronavirus, entonces estuvieron investigando acerca de este tipo de virus, cómo funcionan, cómo reaccionan, cuál es su punto débil, por así decirlo, y a través de ese conocimiento previo, de hecho, hubieron muchas plataformas científicas que pusieron a disposición toda la investigación que ya tenían acerca de los virus. ¿Para qué? Para que encontraran la vacuna. Porque esas investigaciones, bueno, pues tienes que pagar por ellas, no todas están disponibles, etcétera. Entonces, ese conocimiento previo, esa investigación teórica se puso a disposición ¿para qué? Para que viniera la investigación aplicada. Es decir, las pruebas experimentales, ahorita hay vacunas bueno, con las que se experimentó primero y ahora hay voluntarios que se pusieron esa vacuna para ver sus reacciones, para ver si es eh, viable o no. Entonces, ahí vemos ese tipo de investigación aplicada, ¿cierto? Bien, ahora, aquí nos habla de conocimiento explícito y conocimiento implícito. Nos dice que el conocimiento explícito es aquel que se transmite de un sujeto a otro mediante una comunicación formal. Así simple. Te digo tal cual es. Punto. Pero el conocimiento implícito es un poco difícil de comunicar porque se relaciona a experiencias personales, a modelos mentales, a lo que yo pienso. Por ejemplo, la filosofía podría ser un poco de conocimiento implícito, ¿no? Lo que vimos, los valores pueden ser conocimientos implícitos. ¿Por qué? Porque son experiencias personales, aunque todos sabemos qué son los valores, cada quien los percibe de manera diferente, ¿cierto? Bien, vamos a ver unas diapositivas. Permítanme, déjenles comparto pantalla. Permítanme un poco, por favor. Bien, entonces vamos a comenzar con, perdón, con metodología de la investigación. Listo, ¿lo pueden ver? Sí, correcto. Bien, entonces vamos a empezar con la metodología de la investigación. Y otra vez sabemos que la modalidad es examen único y están en el Centro Universitario de Gestión Educativa, UNIGES. Ahora, vamos a determinar, o
o vamos a definir qué es un método, una técnica y una metodología. Para empezar, el método nos dice que va a ser el camino para llegar a un fin, es decir, ese fin va a ser el conocimiento científico. Mi método me va a llevar a mi conocimiento científico. Ese método es el conjunto de procedimientos para alcanzar los fines de la investigación, que es adquirir conocimiento. Así que mi método mi método es el conjunto de procedimientos para llegar a mi conocimiento. Ahora, mi técnica o la técnica es ese medio auxiliar para llegar a dicho conocimiento. La técnica es particular, es decir, está dentro de un método. Pueden usarse varias técnicas, así que estos procedimientos de los cuales habla el método son estas técnicas que se van a usar para llegar a un conocimiento pleno o a un conocimiento científico. Bien, en mi metodología voy a describir y analizar cada uno de los métodos que yo esté utilizando. En mi metodología voy a describir, voy a analizar y voy a valorar críticamente los métodos de investigación que use. ¿Por qué? Porque me interesa más el proceso de investigación que los resultados en la metodología. Me interesa mucho cómo va a ser mi proceso de investigación. Antes que nada me interesa eso. ¿Cómo va a ser mi proceso de investigación? Ahora, en estos métodos yo puedo usar más de 2, más de 3, y mis técnicas puedo usar demasiadas, puedo usar 10, puedo usar infinidad, de acuerdo a cuántos métodos esté yo utilizando. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, no, no, ninguna. Bien, ¿alguien me puede dar algún ejemplo? Hola. Sí, permito. Pues como bien lo dijo usted, ¿no? Una metodología podrá ser la investigación de alguna cura, ¿no? En este caso el COVID, pero también puede ser cura para el VIH, ¿no? De, del cáncer, o también para llegar a cierta tecnología, ¿no? Wi-Fi, celulares, no necesariamente de que ser médica, ¿no? Llegar a un producto, no sé, un tipo de ropa, una moda, algo así. Así es. Entonces, no solamente se llega en el área de la salud, sino también en el área tecnológica. Se llega a un bien, a un producto, a un servicio, algo que va a ser útil para los individuos o para la sociedad. Ok, veamos. Entonces, el conocimiento, bueno, en el conocimiento ya habíamos visto que es el conjunto de información. Ese conocimiento se va a dar a través de la investigación. En la investigación vamos a tener varios actores. En la investigación vamos a tener al sujeto, al objeto, vamos a tener el medio y el fin con el cual vamos a investigar. Entonces,
El sujeto va a ser el que desarrolla la actividad, la investigación, es decir, el investigador, el que va a estar desarrollándola. El objeto va a ser lo que se indaga, es decir, ya sea la materia, el tema, la situación que se esté investigando, que se tenga duda o a la que se quiera llegar. El medio, bien, va a ser lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, los métodos y las técnicas adecuadas. Por ejemplo, en la medicina molecular se ha investigado acerca del genoma humano, acerca de las células madre o de la célula madre, con la cual se puede regenerar. Bien, entonces habíamos dicho que eh, el sujeto, por ejemplo, les mencionaba, no sé si esto lo escucharon, que en la medicina genómica bueno, en la medicina genómica se buscan eh, una terapia con células madre en la cual las enfermedades autoinmunes puedan, pues, llegar a curarse. Entonces, el sujeto o el que desarrolla la actividad sería el investigador o el científico que está experimentando. ¿Cuál sería el objeto en este caso? Las células madre. Bien, las células madre, la cura o la terapia con células madre. ¿Cuál sería el medio? La ciencia, la investigación. La ciencia, la investigación, diferentes métodos, la biología molecular, eh, varios métodos de biología molecular, como la PCR, etcétera. Después, ¿cuál sería el fin? ¿Qué es lo que La cura. persigue? La cura o el tratamiento, ¿cierto? Con el cual va a solucionar la problemática que es la enfermedad. Bien, estos son los elementos de la investigación. Ahora, ¿sí se alcanza a ver todo? ¿Sí se ven las letras? Las letras más bien, ¿se ven? Ok. Ahora, aquí tenemos una estructura acerca del proceso de investigación. En primer lugar, a ver, déjenme. Tengo mi puntero. Bien, ahí. ¿Se ve mi puntero? ¿No? ¿No se ve? ¿Ya se ve? Ok. Bien, entonces en primer lugar vamos a tener la determinación del tema. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Para qué estamos haciendo este proceso de investigación? De ahí va a surgir mi hipótesis inicial. ¿Qué entendemos por hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Una idea no comprobada. Ok. ¿Alguien tiene otra definición, otro concepto? ¿No? ¿Nadie?
Bien, entonces la hipótesis inicial va a ser esa idea que yo tengo de acuerdo al conocimiento que ya poseo acerca de ese tema. ¿Qué es lo que espero que ocurra? ¿Cómo creo que va a ocurrir? Ahora, esas hipótesis iniciales, bueno, se van a dar con mi tema, el cual va a necesitar de cierta información. Esa información va a venir a través de la observación directa, pero también de la documentación, es decir, de esa investigación teórica que yo realice. Esa documentación es la acumulación, la clasificación y la selección de toda la información que yo encuentre. Voy a tener que seleccionarla, clasificarla, pero también acumularla. ¿Para qué? Para que pueda tener una documentación que me dé esta información que yo requiero para mi tema. Ahora bien, la información debe ser interpretada. Esa información que yo poseo de acuerdo a la documentación que ya seleccioné, que ya acumulé, que ya clasifiqué y de acuerdo a la observación directa, voy a interpretarla ahora. ¿Cómo? Bueno, pues voy a elegir las técnicas que voy a usar para poder interpretar mi información. Es decir, voy a seleccionar, a clasificar y acumular mi documentación o mi información en la cual me va a respaldar acerca de la elección de las diferentes técnicas que yo puedo utilizar para interpretar mi información de mi tema. También voy a elegir métodos que se relacionen con mis hipótesis iniciales. Esa interpretación de mi información va a tener que ser explicada, es decir, voy a dar una explicación acerca de esa información que yo obtuve. Esa explicación va a estar dada a través de modelos o de teorías, que son parte de la documentación, parte de la información que yo ya investigué. Entonces, la explicación se va a basar en modelos o teorías, no en lo que yo creo, sino en lo que ya está registrado y que puedo complementar a través de mi explicación, a través de demostraciones. Esta explicación va a ser o va a estar dada también por mi hipótesis de desarrollo. Es decir, cómo pienso yo, cómo creo yo que se va a ir desarrollando, que se va a ir desde, bueno, sí, que va a ir, cómo va a ir el procedimiento de esa explicación a través de esos modelos y de esas teorías. Bien, ya que tengo mi explicación, ya que sé, ya que interpreté mi información, ya que supe qué era lo que esto o qué es lo que estoy obteniendo, voy a tener mis conclusiones. En las conclusiones voy a ver si es aplicable, si tiene alguna aplicación, es decir, si mi hipótesis inicial fue verdadera, si puedo aplicarla. Voy a verificar, en mis conclusiones puedo verificar, y después de mis conclusiones, entonces yo puedo enseñar ese conocimiento que ya tengo, ese producto que yo ya obtuve. Así que esta sería la estructura del proceso de investigación. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Entonces, todo esto es una escala, ¿no? Por decir, ¿no? Como un árbol genealógico. Así es, un diagrama. Ujú. Entonces es una estructura de procesos de investigación. Entonces, prácticamente para entender que la aplicación es una hipótesis inicial y determinación del tema. Ujú. O sea, como lo marcan las flechas, prácticamente me tengo que ir guiando para entender cada una, ¿no? Ok, sí.
vamos con Fabián, ¿verdad? Sí. Recuerde, lo de la aplicación es, no es que primero lo aplique y después vea mi hipótesis inicial, no, sino que a través de mi aplicación voy a ver si mi hipótesis inicial se cumplió o no, si realmente, o más bien, si logré responder a mi duda, si logré decir que mi hipótesis fue verdadera. Por ejemplo, mm, ¿qué podemos poner de ejemplo? Mm, Bien, hipótesis. Si me unto de aceite para cocina y salgo al sol, mm, me voy a broncear. Esa es mi hipótesis. Escuchen lo que dije, ¿eh? Si me pongo aceite en mi cuerpo, en mi cara, y salgo al sol, me voy a broncear. Esa es mi hipótesis, perdón, hipótesis inicial. Bien, bueno, voy a buscar información acerca de eso. ¿Qué hace el aceite en la piel? Actúa como una capa, como una lupa, por así decirlo, en términos muy generales, haciendo que la luz, eh, bueno, pues queme las células. No me broncea, me va a quemar. Pero bueno, yo sigo con mi investigación y digo, bueno, sí, dice que me va a quemar, pero pues de todas formas vamos a hacerlo. ¿Qué tal que se equivoca la teoría, no? Yo en mi necedad. Ok, bueno, ya di la explicación de que el aceite hace que mis células se quemen o que mi piel se queme. ¿Por qué? Porque actúa como una lupa, porque son moléculas que son hidrofóbicas, que tienen ciertos enlaces y el sol actúa con los fotones, etcétera, etcétera. Ya tengo toda la información. Ahora voy a experimentarlo. Bueno, me embadurno toda de aceite y me salgo al sol, no sé, 2, 3 horas, las que aguante, porque no creo que aguante más. ¿Y a qué conclusión creen ustedes que voy a llegar En que estaba en la equivocada, aplicación? ¿Mandé? en que estaba equivocada su hipótesis, ¿no? De broncear. Que mi hipótesis no era verdadera, que mi hipótesis inicial era falsa. Que si yo me embadurno de aceite y me salgo al sol, no me voy a broncear, me voy a quemar, me voy a tostar. Y eso va a traer quemaduras hasta de 3er grado, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya vi en mi aplicación que mi hipótesis no era correcta. Ya lo verifiqué. ¿Cómo? Quemándome. Ya lo verifiqué. ¿Qué enseñanza me deja esto? Que no lo vuelva a hacer y que le haga caso a la teoría, ¿no? En este caso, que le haga caso a la teoría. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí atendía su duda, Fabián? ¿Sí? Sí, Ok. mil gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Segurísimos. Bueno, bien. Entonces continuemos. Ok. Ahora, ¿qué preguntas me tengo que hacer para poder investigar o para poder hacer un trabajo de investigación, para poder determinar mi metodología? Mm, Bueno, algunas preguntas básicas son estas. ¿Qué se requiere o qué se quiere conocer? Ahí voy a tener la innovación, es decir, voy a crear un producto, voy a mejorar un bien, voy a mejorar un servicio o voy a mejorar un producto con mi innovación. En la acotación temática, bueno, pues voy a delimitar cuáles van a ser mis temas, hasta dónde voy a abarcarlo,
mi acotación espacial y mi acotación temporal, es decir, de qué año a qué año necesito saber o necesito investigar. Por ejemplo, ¿ustedes creen que me sirva una investigación acerca de el átomo, por ejemplo? El átomo. ¿Ustedes creen que me sirva una investigación de hace, mm, ¿qué serán? 80 años acerca del átomo? Con lo que actualmente se ha ido descubriendo. Yo creo que sí, ¿no? No, No, no me va a servir. ¿Por qué? Tal vez me va a servir para ver la evolución, pero si yo tomo una investigación de hace 80 años para reforzar mi investigación, no me va a servir. ¿Por qué? Porque actualmente se han descubierto más cosas acerca del átomo. Antes se creía que el átomo no se podía dividir, que era una esferita y nada más. Ahora se sabe que el átomo tiene un núcleo, tiene neutrones, tiene protones, tiene una nube electrónica donde está el electrón, pero no se sabe el electrón. Entonces, todo eso luna y espacio. Es decir, de qué fecha a qué fecha me sirven las investigaciones o la teoría previa, ¿vale? ¿Para qué? Para conocer acerca del tema. No puedo ir con investigaciones de hace 10 años, ni siquiera de hace 10 años, imagínense. Hace 10 años ya es muy, muy lejana la información. Hace 5 años, bueno, mm, pues más o menos funciona, pero funcionaría más de hace 3 años, incluso del pasado, o si es de este mismo año, qué mejor, ¿no? Entonces, es por como si dijera yo, o creo, en los celulares, las computadoras. Perdón, perdón. Otro ejemplo que yo creo y, no sé, por ejemplo, las computadoras, los Ajá, celulares, que van cambiando. claro, van cambiando su modelo, va cambiando su estructura, incluso van cambiando las aplicaciones que pueden tener, va cambiando el tipo de cámara, incluso, por ejemplo, los iPhone, que ya no solo tienen una cámara, sino que ahora tienen 4. Entonces, todo eso va cambiando la resolución, va cambiando los tipos de gráficos, va cambiando el material con el que se elaboran las pilas. ¿Para qué? Para que dure más la carga, o también va cambiando el material del que está hecho. Son nuevos conocimientos que sirven para ir mejorando las tecnologías, en este caso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo más que quieran aportar? ¿No? ¿Segurísimos? Bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiero conocer, por qué quiero saber acerca de este tema? Aquí van incluidas las motivaciones y los condicionamientos personales. Es decir, por ejemplo, algunas personas, y digo algunas, si no es que la mayoría, que están estudiando o que están investigando acerca de la cura, no sé, del cáncer de mama, sus motivaciones, bueno, pueden ser ayudar a la humanidad o simplemente ser reconocidos, ¿no? Cualquiera que sea su motivación, los está ayudando a investigar, a desarrollar esta investigación. ¿Cuáles son sus condicionamientos personales? Tal vez el que lo está investigando está sufriendo de ese cáncer y dice, quiero encontrar la cura para que nadie más sufra de esta enfermedad. O su mamá o algún familiar o alguna amiga está sufriendo de cáncer de mama y es por eso que él o ella quiere descubrir la cura.
para ayudar a su familiar, a su amigo, a su conocido. Esas son diferentes motivaciones que llevan a la investigación o simplemente por curiosidad. La curiosidad también tiene que ver con la motivación del por qué quiero conocerlo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda acerca de esa pregunta del por qué se quiere conocer? ¿No? ¿Algún ejemplo que me puedan dar? Acerca de motivaciones o de condicionamientos personales, ¿no? Bien, eh, veamos. La siguiente pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quiero conocerlo? Ya dije que quiero conocer, ya sé por qué lo quiero conocer, pero ahora digo, ¿para qué? ¿Con qué finalidad lo hago? En este caso voy a tener una finalidad científica, pero también voy a tener una finalidad práctica. Como ya lo vimos, bueno, voy a generar conocimiento científico, pero también voy a generar aplicación. Aplicación acerca de este tema que yo estoy investigando o que yo estoy experimentando. La finalidad científica, bueno, generar conocimiento, hacer que otras personas puedan tener acceso a este conocimiento, acceso a esta información que se está generando. Y mi finalidad práctica, bueno, pues que los demás sean beneficiados, no sé, en el caso de lo del cáncer de mama, pues que sean beneficiados para qué, para que esa enfermedad sea tratable, sea curable y menos personas puedan sufrir las consecuencias como es la muerte por cáncer de mama. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Me están entendiendo todo? ¿O no hay dudas porque no me están entendiendo nada? Bueno, yo espero que sea porque me están entendiendo todo. En fin, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo? ¿Cómo voy a conocer eso que yo deseo? Voy a decir qué tipo de conocimiento voy a generar, cuál va a ser mi perspectiva y cuáles van a ser mis límites o alcances. Es decir, el tipo de conocimiento para este caso del cáncer de mama, pues va a ser científico, va a ser aplicable, va a ser médico, ¿sí? ¿Qué perspectiva tengo? ¿Qué perspectiva creen que yo tenga con esta investigación acerca del cáncer de mama? Hola. Pues una perspectiva es pues, una de las antes mencionadas, ¿no? Bueno, yo creo que es como el ganar conocimiento ah, o, o la curiosidad o algo así. Bien, la perspectiva entonces tiene que ver con mis motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Entonces, es cómo lo voy a hacer para qué, para llegar a ese punto que es la cura, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a verlo desde distintos ángulos para ver por dónde puedo empezar, por dónde puedo indagar, por dónde puedo seguir el camino de acuerdo a lo que ya hay, de acuerdo a la teoría que ya tengo, de acuerdo a los conocimientos previos, para buscar el mejor camino, un camino que me lleve a mi objetivo. Entonces, esa es la perspectiva. ¿De dónde voy a comenzar? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde voy a ir? ¿Qué métodos voy a usar? Y mis límites, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Por ejemplo, no puedo experimentar en una persona, no puedo experimentar en el ser humano para mi investigación. Este es uno de los límites. Para ello voy a usar células, no voy a usar a un humano, ¿cierto? Porque eso no es
ético. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer y que nos debemos hacer es, ¿cuánto cuesta? Esta es una de las preguntas más importantes que ustedes se deben hacer en cada momento, incluso no solo en una investigación, sino, por ejemplo, si ustedes quieren emprender un negocio, si ustedes quieren empezar un proyecto, la pregunta va a ser, ¿cuánto me va a costar? Tanto tiempo como recursos humanos, recursos materiales, pero también recursos económicos. Aquí estamos viendo 4 ámbitos. El tiempo, porque sabemos que el tiempo es dinero, que el tiempo es valioso. Los recursos humanos, ¿cuántas personas necesito? ¿Cuánto personal necesito? Los recursos materiales. A ver, si voy a hacer, eh, no sé, voy a poner una pastelería, ¿no? Por ejemplo, ya me cambié rapidísimo de medicina a una pastelería. Entonces, el tiempo, primero que me va a llevar en realizar los pasteles, en buscar clientes, en hacer publicidad, en, no sé, si voy a rentar un local, en buscar el local, el tiempo que me va a dar en buscar reposteros, en buscar la materia prima. Todo eso me genera tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a ver mi inversión generando ingresos? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Desde que empecé, ¿hasta cuánto tiempo yo voy a empezar a ver mis ingresos? Voy a ver que está funcionando. Porque obviamente no es de la noche a la mañana y no es en 5 días donde yo vea ganancias, ¿cierto? Sino que lleva su tiempo. Pero bueno, ahí yo tengo que razonar, tengo que ver cuánto tiempo. Después, recursos humanos. Es decir, ¿cuánto personal necesito o puedo yo sola con la pastelería? Si puedo yo sola, uff, qué mejor, ¿no? No pago sueldos, todo lo que gana, pues ya lo invierto y pues las ganancias son para mí y punto. Y tal vez los impuestos, pero nada más, ¿no? Pero en una pastelería no es así, no puedo yo sola. O tal vez sí, si están empezando, si tienen pedidos muy pequeños, pero si vemos a futuro, queremos que crezca nuestro negocio, ¿no? Entonces voy a necesitar más recursos humanos. Voy a calcular cuánto me cuesta tener 1, 2, 3 empleados. Recursos materiales, mi materia prima, el transporte, el empaquetado, la publicidad, etcétera. Y mis recursos económicos, ¿con cuánto cuento para empezar? Para poder poner mi local, para poder poner mi negocio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, ¿ninguna? Bien, ahora veamos. Existen criterios de clasificación para las investigaciones. Los principales son 3. Tenemos, según el paradigma de la investigación. ¿Para qué lo quiero? Según la finalidad de la investigación. ¿Para qué me va a servir? Y según la dimensión cronológica. Es decir, en qué tiempo me va a servir. Bien, según el paradigma de la investigación tenemos 2, que sería cualitativa y cuantitativa. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Según la finalidad de la investigación, bien, me va a dar la fundamental, que es la básica, la teórica o pura y la que es aplicada, que es lo que ya hemos estado, o de lo que ya hemos estado hablando. Según la dimensión cronológica, bien, pues me va a dar la histórica, la descriptiva y la experimental. Esa es mi dimensión cronológica. Voy a tener histórica, descriptiva y experimental. Ahí. Ahora, vamos a ver de qué se trata. Según los paradigmas de la investigación, vamos a tener primeramente la cuantitativa. En
en este tipo de investigación vamos a usar herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas, con las cuales vamos a obtener resultados cuantificables, que se pueden contar, que podemos, pues, que podemos dar una información objetiva y concreta. Esa es mi investigación cuantitativa. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería uno de los ejemplos? Aquí tengo uno. Los datos cuantitativos de los estudios de mercado, es decir, el tamaño de mercado, la demografía, las preferencias de los usuarios, eh, las edades de los usuarios, qué otra cosa? Los costos de los mercados que son competencia para poder tomar decisiones en la empresa, decisiones empresariales. ¿Qué otro ejemplo me pudieran dar acerca de una investigación cuantitativa? Un estudio de, de de cómo será el mercado a 10 años, por ejemplo. Así es, eso es una, Ajá. ok, esa es una proyección, sí. ¿Ustedes han oído acerca de la lineal? Sí, no, ¿De qué, perdón? de la regresión lineal. Sí. ¿No han escuchado? ¿Alguien de ustedes ha escuchado? No. ¿Ninguno? ¿No? Bien. Con la regresión lineal, nosotros podemos saber, o más bien, con la regresión lineal nosotros sabemos cómo fue el mercado hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, 3 años, y con esa información yo puedo proyectar, como lo dijo su compañero Jairo, mi, mi empresa, mi prospecto, yo puedo proyectarlo a 10 años, a 5 años, a 4 años. Es decir, de acuerdo a cómo se comportó en el pasado, puedo predecir cómo se va a comportar en el futuro. Esa es mi regresión lineal. Voy a obtener datos del pasado para ver su comportamiento en el pasado y con ello voy a poder predecir cómo se va a comportar en el futuro. Claro, las cosas cambian, como ya vimos, la pandemia nos hizo un cambio, pero así eh, muy grande, entonces, pero aún así se sigue proyectando, por ejemplo, la pandemia. Ustedes vieron la curva, ¿cierto? Que decían que hay que aplanar la curva y aplanar la curva. Bien, ¿cómo obtuvieron esa curva? ¿Por qué la obtuvieron? Por esa regresión lineal, por esa proyección de saber, de tener datos anteriores, de por ejemplo, de ese año, de China, tuvieron esos datos y con ellos pudieron proyectar la curva que iba a tener aquí en México, ¿cierto? Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ok, chicos. Ay, perdón. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. No hemos terminado metodología de la investigación, sin embargo, ya vamos casi a la mitad. Entonces, el próximo sábado vamos a terminar metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Por el día de hoy sería todo. Eh, espero que no haya dudas. En la semana van a saber de mí
con respecto a las tareas y a los trabajos que hay que me van a entregar, que van a tener que ver con las materias que hoy vimos, con los temas que hoy realizamos. Entonces, ¿no hay ninguna duda? Perfecto. Chicos, que tengan bonito fin de semana, que tengan bonito día. No se les olvide participar en Facebook, ver los Facebook Live que están generando. Denle like a la página para que los tengan presentes. Y los espero aquí nuevamente, dentro de 8 días, y así Dios lo quiere. ¿Ok? Entonces, que tengan bonito día. Gracias. Luego. Hasta luego.